un texto que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Tiene que ver más o menos con lo que acabamos de escuchar, esta preciosa alabanza de entregar nuestro corazón a nuestro Señor. Ese corazón donde Él va a tratar, hay un trato muy especial con cada uno de nosotros. Así que la palabra del Señor dice así, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en la amargura del espíritu. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Pero dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al monte de Oreb. Hasta acá la palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Para entrar en contexto con este pasaje, David era un joven que había sido ungido por el profeta Samuel, enviado por Dios para que él sea el futuro rey de Israel. Porque anteriormente él había elegido a Saúl como rey, pero Saúl, cuando el Señor le dio instrucciones precisas, él no las cumplió. Lo que hizo fue hacer lo que a su parecer estaba bien y no lo que le había ordenado el Señor. A partir de ahí, el Señor le quitó el favor, o sea, se alejó de él. Y elige otro rey, pero, paradoja, era un adolescente. Pero el Señor veía el corazón de David, porque David tenía una relación muy, muy especial con Dios. Era una persona que era negado por su familia. Así que él vivía lejos, cuidando a las ovejas. Y estando ahí en soledad, cuidando a las ovejas, él luchaba con leones, con osos, se estaba fortaleciendo. Fortalecía el cuerpo, fortalecía el espíritu, porque tenía una relación muy especial con Dios. Pasó más o menos 15 años más hasta que el rey David se hizo cargo del trono. Pero en esos 15 años sufrió un montón de vicisitudes, muchas presiones, muchas luchas, muchas guerras ganadas. Acá en este caso puntualmente, cuando Saúl se enteró de que el pueblo aclamaba, se puso muy celoso. Esos celos se convirtieron en odio, pero era un odio terrible, como describe la palabra. Él sí o sí pensaba que si mataba a David, no iba a subir al trono y el pueblo no le iba a aclamar. Hasta ahí llegaba su soberbia, su ira. David hizo amistad con el hijo de Saúl. Eran amigos, eran como si fueran uno. Y él confiaba y lo ayuda a oír a David, para que no fuera muerto por su padre.
Así que en todo ese peregrinar, David va a buscar un lugar desierto. Él estaba asolado, estaba triste, como muchas veces nosotros nos encontramos, cuando nos encontramos con circunstancias adversas, con crisis que no podemos manejarlo, cuando pensamos que todo tenemos resuelto en la vida y sucede algo imprevisto y que nos hace sentir solos, abandonados, tristes. Y también la fe uno va disminuyendo, la fuerza va disminuyendo. Acá dice, yendo David huyó a la cueva de Adulam. Esa cueva estaba lejos de Israel, estaba alejado, ¿no? Pasando los límites. Pero era una cueva que era muy profunda, no se sabe si la hizo el hombre o si era obra de la naturaleza. Pero si alguien quería llegar ahí, iba a tener muchas dificultades. David lo que hace es ir a esconderse a esa cueva. Se esconde ahí. ¿Saben lo que representa la cueva en nuestra vida? Significa eso precisamente. Significa dolor, significa pena, significa angustia, significa una oscuridad que nosotros no podemos ver la luz, no podemos ver a dónde ir. Y a veces el Señor quiere tener un trato muy especial con nosotros. No nos damos cuenta. Estamos mirando ese dolor, estamos dentro de esa cueva. ¿Qué hacemos? Comenzamos a dudar. Cuando la iglesia va y dice, ¿sabéis que el Señor te ama? Sos un príncipe para el Señor, sos una princesa para el Señor. Es lo que pasó durante la pandemia. Y uno dice, a mí me aman. ¿Estoy seguro que me aman? Porque el dolor es tan grande que no alcanzamos a ver el amor de nuestro Señor. Pero el Señor muchas veces usa esas circunstancias adversas para tener un trato muy especial con nosotros. Es lo que hizo con David. David comenzó a tener una relación más especial de la que tenía con él. Comenzó a conocer más a Dios y Dios a conocer más a David. Había esa relación especial. Sí, que esa soledad él se sentía de esa manera. Pero vean que dice el otro versículo, no, más adelante, dice, cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. ¿Pero por qué venían? Estas personas que tenían relación con David también estaban sentenciados por Saúl. Los iban a matar, les despojaba de sus bienes. Incluso llegó a matar a 85 sacerdotes porque uno le dio de comer a David. A ese punto llegaban. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, nos sentimos perseguidos, nos sentimos abandonados. Y no sabemos para dónde van a ir. Y también existe el temor que uno dice, ¿qué va a suceder con mis familiares, con mis cercanos? Es por eso que David dice más adelante que fue a hablar al rey de Moab para que protegiera a su padre. Vean ustedes, él tenía que buscar esa cueva para estar solo, para poder meditar, para poder relacionarse con Dios. ¿Y saben qué? David era un hombre muy introvertido, de pocas palabras. Entonces, ¿qué hacía él? Se comunicaba con Dios, le expresaba todos sus sentimientos, hasta incluso su ira, su enojo, todo lo expresaba a través de los salmos. Dicen los historiadores que David en la cueva escribió varios salmos, pero lo relacionado a este dolor, a esta depresión que él sentía, hay dos salmos, el 142
y el Salmo 57. Que después lo vamos a leer para entender más qué era lo que sucedía con David. Él se sentía angustiado, se sentía, estaba depresivo, estaba en soledad. Porque ¿saben qué? Cuando uno está triste, uno comienza a aislarse, comienza a sentirse solo. No solamente porque él estaba rodeado de mucha gente, pero se sentía solo. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. Podemos estar rodeados de una multitud, pero nos sentimos solos. Esa sensación de tristeza y de soledad, que está muy cercana a la depresión. Es lo que ha pasado durante la pandemia. Usted habla con las personas y lo primero que piensan o que verbalizan, Dios no se acordó de mí. Se llevó a mi familiar, se llevó al otro, se llevó a un amigo, hace esto, perdí mi trabajo, perdí mis bienes. Y a veces el Señor usa esas crisis para fortalecer nuestra fe. Era lo que hacía con David. David dice, ¿qué pasa conmigo? Él le dice al Señor, mi alma está angustiada. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque se sentía, por un lado, perseguido por el ejército de Saúl. Y por el otro lado, esas 400 personas lo veían como un salvador, pero no veían la persona que estaba sufriendo. Esa persona que era David estaba sufriendo terriblemente. Y ven que es lo que dice, hay un versículo en el Salmo 142, que es el versículo 4, que dice así: mira mi vieja y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Así que significa que los que estaban con él, estaban esperando algo de él, pero no lo querían conocer como persona. Y él no podía confiar en esas personas, porque los que estaban ahí eran la mayoría, como dijo al principio, eran perseguidos. Y la mayoría se habían convertido en delincuentes. O sea que no eran hombres muy en quien se podía confiar. Así que David desconfiaba. Desconfiaba y a la vez decía, acá me ataca Saúl y acá tengo estos 400 que no me quieren conocer. Y si no les doy, estoy parafraseando, porque como de la palabra, esperaba que en algún momento ellos lo iban a tener. Después le dice al Señor, cuando mi espíritu se angustiaba, ¿saben qué significa que el espíritu esté angustiado? Eso pasa cuando nosotros tenemos un dolor tan grande, que sentimos esa opresión en el pecho, ese dolor que no podemos verbalizar, ese dolor que se convierte en depresión. Él dice, estoy afligido, mi espíritu está afligido. Él escribía eso a Dios, pero las cantaba, porque no era solamente que las escribía, eran alabanzas. Entonces él expresaba todos sus sentimientos. Yo me imagino que él diría, delante de ti puse mi queja, delante me escondieron, me atacaron. Dice, me escondieron lazos, miré a mi vieja, sangre derecha, y observaban lo que le estaban rodeando. ¿Se imagina cantar eso? Cantar eso al Señor, lo había escrito y él le cantaba. Volcaba todo su dolor, toda su angustia, lo volcaba en el salmo y le cantaba al Señor. ¿Qué significa esto? Hay mucha enseñanza en esto, pero vamos a tomar una. ¿Qué significa? Cuando nosotros estamos tan dolidos, estamos frente a una crisis, que la crisis a uno que hace,
es algo inesperado, es algo que hace que nosotros perdamos estabilidad, es algo que nos saca de contexto, es algo que nos nubla la razón, no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Por eso a veces no tenemos que tomar decisiones cuando estamos en esa angustia y con esa crisis tan profunda. Más vale esperar, tranquilizarse, orar, alabar al Señor, decir, Señor, mi espíritu, como decía David, y Él escucha todo. Pero vean, ¿qué dice? No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¿Alguna vez se han sentido de esa manera? Realmente es una sensación muy fea, una sensación de abandono total, pero no abandono porque abandoné mi persona, abandonado de mi contexto, de mi seguridad, de mi confort, de mi familia. Y es algo realmente muy doloroso. Así decía David. Como decía Jesús también, no tengo dónde apoyar mi cabeza. Así se sentía David. De esa manera. Y nos enseñan que a veces nosotros queremos bajar los brazos. Queremos bajar los brazos y dejar de luchar. ¿Por qué? Porque cuando uno está cansado, está deprimido, está afligido, es como que ya no quiere luchar. Baja los brazos, baja la guardia, y es lo peor que podemos hacer. Es lo peor. Pero vean cómo nos enseña David que nosotros tenemos que alabar al Señor. Alabar es orar cantando. Por eso también es tan importante las alabanzas, porque el Señor escucha, estamos pidiendo su favor, estamos pidiendo su intervención, estamos pidiendo que nos guíe y nos muestre dónde tenemos que ir. Dice, clamé a ti, yo Jehová, te dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Dice, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido, no solamente afligido, muy afligido. Vean ustedes que un hombre diga eso, que el hombre tiene más fuerza que nosotros y tiene más ímpetu que las mujeres. Y está muy, significa que él está realmente en un pozo de oscuridad, realmente hacía honor a la prueba. Cuando uno está así en esa depresión tan profunda que dice muy afligido, es cuando la depresión está superando nuestras fuerzas y no nos deja ver la salida. Y él le pide, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Sea mi alma, saca mi alma de la cárcel. Vean lo que saca mi alma de la cárcel. Él consideraba que él estaba, su mente estaba en una cárcel. Él era un hombre de valor, era un guerrero. Había vencido a Goliat con una piedra en la cabeza, pero ahora tenía el gigante en su mente. Por eso él dice, saca mi alma de la cárcel, que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Miren que este versículo es realmente muy profundo y para pensar cómo nos enseña. Porque cuando nosotros estamos en esa crisis que nos golpea sin piedad y nos hace desestabilizar, no encontramos la salida. Pero es como dice David, saca la cárcel de mi mente, de mi alma.
Eso tenemos que decir al Señor. Señor, toma control de mi mente. Mostrame la salida. ¿Qué tengo que hacer? Y una vez que uno sale de eso, como dice David, para alabar, para que alabe tu nombre. Alabar, agradecer. El Señor siempre está actuando. A veces nosotros no entendemos cuando suceden cosas realmente terribles en nuestra vida, con las persecuciones que acá dice David, con el dolor que sufrimos, con las cuestiones raras que a veces decimos, no sé de dónde viene esto, ni por qué está pasando, pero el Señor a veces hace que nosotros vayamos al fondo de esa cueva, porque quiere tratar con nosotros. Quiere que nosotros volquemos nuestro espíritu, nuestra alma, que hablemos con Él, que le pidamos su favor, que seamos simples en acción. Decirle, Señor, esto me duele. Y a veces nosotros como seres humanos tenemos temor de decir, esto me duele, esto me molesta. Porque pensamos, primero, que los demás no nos van a comprender. Y segundo, si nosotros somos cristianos, no, somos cristianos, vamos a decir que está con depresión, que está triste, que está pasando situaciones graves. No, tengo que mostrar una sonrisa, pero no es. La sonrisa tiene que estar, sí, es verdad, pero también puedo decir, Señor, estoy muy angustiado, como decía la Biblia. Es una enseñanza hermosísima, hermosísima. A veces nos sentimos así, tristes, abatidos. Nuestro corazón siente tristeza, siente pesadez. Sentimos ese dolor que toma el tiempo. Pero el Señor siempre está presente. Nunca nos abandona, jamás. Quiere que nosotros nos relacionemos con Él. David siempre escribía a Dios. Lo escribía y después le cantaba. ¿Saben que él era un gran guerrero? Dios siempre lo favoreció. Fue un soldado. Fue una persona respetuosa de Dios. Tenía esa conexión. Y el Señor le decía, anda por acá. Él iba. Antes de cada lucha, él oraba y le pedía que lo acompañara. Y así hacía Dios, le daba la victoria. Dios iba adelante. Pero en este momento él estaba muy, muy abatido. Nosotros tenemos que hacer igual. Rendirnos a los pies del Señor. Tengo este dolor. Tengo esta angustia. Tengo este problema. Señor, guíame, enséñame, protegeme. Eran amigos. Y David hacía eso. No tenemos que dejar que el sentimiento de soledad se convierta en depresión. Ese sentimiento de soledad se la tenemos que dedicar a Dios. Señor, siento esto, siento mi pecho, siento este dolor, siento esta angustia, siento esa ingratitud, ese dolor que me produjo determinadas cuestiones. Y a veces, ¿saben qué? Son las personas más allegadas a nosotros los que nos producen esos dolores y esas crisis. Y es muy difícil, porque uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero el dolor va adentro. Pero se lo entregamos al Señor. El Señor te entrega. Sí, sí, ¿qué hago? Mostrar el camino, Señor.
Eso es lo que nos enseña. Hay mucho más, pero esto que nos enseña David, ¿quién no ha pasado de nosotros? Uno de nosotros, o que haya pasado y entrado en una cueva de desesperación. Más de uno de nosotros hemos entrado a esa cueva de desesperación. Pero de esa cueva de desesperación, cuando clamamos al Señor, el Señor nos saca. ¿Por qué? Para gloriar su nombre. Nada más que por eso. Porque nos aman y glorian al Señor que Él me salvó. El Señor me sacó de ese pozo de desesperación, de esa cueva oscura de desesperación. Es tan hermoso cuando uno comienza a relacionarse con el Señor y comenzamos a tener esa fe, esa esperanza, esa seguridad, la convicción de que Él nos escucha, nos cuida, nos guía y nos protege. Nos fortalece nuestra fe, fortalece nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es lo que hace el Señor. David hacía eso, entregaba todo su honor. No tenemos que dejar que el caos se apodere de nosotros. ¿Va a haber vicisitudes? Claro que sí. ¿Va a haber problemas? Claro que sí. El Señor no nos prometió que íbamos a tener un leche color de rosa. No digo que en el mundo iba a tener aflicciones, pero que también toman control de todo eso. Esto vas a tener aflicción, esto vas a tener aflicción, pero acá estoy yo, te voy a salvar, porque yo ya tomé control. Es una promesa. Y David lo sabía. David lo sabía y nos enseña mucho. Tenemos que ser igual que David. No podemos hablar, escribimos, cantamos, alabamos. Hagamos una alabanza que exprese nuestro sentimiento, que le volquemos honra al Señor, que le digamos, Señor, estoy triste, mi alma está muy afligida, y Él va a tomar control. Cuando David tuvo ese encuentro, pudo hablar con el Señor, pudo relacionarse, se conocieron, no estuvo mal. Vean que Él salió de la cueva. Salió y primero que hizo, protegió su pueblo, pero no en Israel. Fue a pedir ayuda a un vecino. Primero protegió a su padre. Después se quedó con esas personas que querían seguirle a él. Y encontró un profeta que lo acompaña durante mucho tiempo. Había dos profetas en la ciudad que les dieron mucho tiempo y lo guiaban por el camino que Dios les ordenaba. Cuando David encontró que ya era el momento de salir de la cueva, él compuso el Salmo 142 para expresar todo su dolor, para contarle a Dios, Señor, esto me pasa, esto me pasa. Y dicen las historiadores que junto con ese Salmo 142 escribió el Salmo 57. Y vean que este Salmo, lo que él hace es cuando sale de la cueva, comienza. Es que vamos a leerlo. Vamos a leer ese Salmo 57. Se me jugó.
a partir del versículo 5, que dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a tu paso y se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Han caído ellos mismos. ¿Qué sugiere eso? Todas las trampas que hacen contra nosotros, que somos los hijos de Dios, vuelven a ser ellos mismos caen. Y David lo dice, hoy han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Después dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón, ya estaba feliz, estaba disponiendo el corazón para alabar a Dios, para agradecer a Dios. Después dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, toda la tierra sea tu gloria. ¿Se imaginan cantando esto al Señor? Alaba, alaba al Señor. Despierta a mí. Hermoso, hermoso. Realmente Él estaba alabando y exaltando el amor del Señor, alabando la fidelidad del Señor, y que había tratado y lo había sacado de ese pozo de desesperación. De esa misma manera, el Señor hace con nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero de esa manera. Entonces, cuando nos sacó de ese pozo de desesperación, es cuando vamos a comenzar a alabarlo, a cantarle alabanza, alabanza a nuestro Señor, alabanza de gratitud y amor, de nuestro amor hacia Él y el amor que Él demuestra hacia nosotros. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y comenzamos a alabar al Señor? Gratitud también, agradeciendo lo que Él hace por nosotros.
Su gloria para ti.